Un vídeo nos muestra a un anciano con mirada ausente, sentado en un sofá mientras golpea con su pierna zurda un balón que le lanzan sus nietos. Está quejado de Alzheimer y no recuerda que se llama Enrique Collar, ni tampoco que en su etapa como futbolista fue uno de los mejores extremos izquierdos de España y recorrió una y otra vez la banda izquierda del Metropolitano, ataviado con su inseparable brazalete de capitán y haciendo paredes y otras diabluras junto a otro chico llamado Joaquín Peiro. La enfermedad es devastadora, pero algo, aunque muy tenue, parece encenderse en su recuerdo en el momento en el que recibe una camiseta rojiblanca con su mítico número 11 a la espalda que empieza a acariciar con mimo. Hoy, en Café Karlovich, recordamos al gran Enrique Collar Monterrubio. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido una semana más, esta semana rojo y blanco de adopción. Marcos Rojo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Pues rojiblanco de adopción sí, porque traemos la sección que creo, coincidimos, que menos nos gusta traer porque supone la triste desaparición de algún personaje importante del fútbol. Correcto, de hecho, esta vez creo que no me vas a poner ningún problema por hablar del Atleti, porque creo que, bueno, en este caso está más que justificado, ¿verdad? Sí, hoy no tengo nada que objetar. De hecho, en este caso incluso hubo coincidencia. Yo creo recordar que me propusiste tú el tema, pero ya te dije que en el caso de que no lo hubieras hecho tú, yo ya lo tenía en la cabeza porque en un programa que pretende traer lo más relevante del fútbol clásico y cuyos temas van ligados a lo que ocurre en la actualidad, un fallecimiento como el de Enrique Collar no podía pasar desapercibido para esta nuestra sección In Memoriam, que, bueno, como comentábamos, es una sección siempre, bueno, iba a decir agridulce, tiene poco de dulce, más allá de conocer un poquito más sobre algún crack del fútbol del pasado. Exacto. Si están aquí, pues obviamente es porque tristemente ha fallecido, pero también es cierto, en el otro lado de la moneda, si están aquí es porque han sido personajes relevantes, imprescindibles, ¿no? Para la historia del fútbol, ¿no? Y como bien dices, Marcos, el pasado día 29 de diciembre, pues fue un día muy triste para todos los atléticos, porque nos dejó un auténtico mito del club. El primer jugador bautizado como el niño, el primer niño, como se le suele de conocer por los alrededores del Metropolitano. Que, al igual que el segundo niño, pues hizo por aquel entonces las delicias de los aficionados de los años 50 y 60 en el viejo Metropolitano. En un fútbol en blanco y negro, y en el que se podía contemplar eso de que los estadios tuvieran apellido o incluso nombre, sobrenombre comercial. Cierto es que llevaba años gravemente enfermo, pero no por ello se trata de una noticia menor. Y en Café Karlovich hemos preparado un pequeño homenaje a su figura para que nuestros amigos puedan conocer un poquito mejor al jugador que llevó durante más años el brazalete de capitán del Atlético de Madrid. Se trata de un jugador que vive sin lugar a dudas en el Olimpo del club con otros mitos como Luis Aragonés, Adelardo o José Eulogio Gárate, por ejemplo. Y como veremos, su carrera tiene mérito porque tuvo que empezar desde abajo y aprovechar las oportunidades que el fútbol iba brindando para hacerse poco a poco con un hueco en el equipo hasta convertirse en dueño y señor de la banda izquierda. Enrique Collar Monterrubio, que así se llamaba, era un sevillano de San Juan de Aznalfarache, donde nació en 1934, en una España que vivía una época social y políticamente convulsa en pleno segundo bienio republicano. Y fue en su pequeño pueblo donde empezó a jugar y a desplegar su talento goleador a la vista de solo unos pocos, hasta que un ojeador muy avispado se adelantó a los equipos andaluces y lo llevó a las pruebas del Atlético de Madrid. Se dice que en aquellas pruebas apenas llegó a tocar el balón, pero que cuando le tocó sacar un córner por su banda izquierda, lo hizo de tal forma que llamó la atención de los entrenadores. Ese chico tenía algo especial en la zurda y no se les podía escapar, así que lo acabaron fichando. Cuando cumplió los 18, los cuatro hermanos Collar
todos en la cantera del Atleti, fueron cedidos de una tacada a un Cádiz que por entonces militaba en tercera división y aspiraba al ascenso. No lo consiguieron, aunque se quedaron a punto. Pero Collar, cuarto, que así lo llamaban entonces, era muy típico en la época que los hermanos fueran definidos por su apellido y números romanos que los ordenaban por edad, cual monarquía fuese, dejó una buena imagen allí, tanto dentro del campo, con sus cabalgadas por la banda izquierda, como fuera, llamando la atención con los elegantes trajes que llevaba, porque se dice que Collar siempre fue bastante coqueto. Así que después de ese buen año en Cádiz, comienza la temporada 53-54 ya como integrante de la primera plantilla del Atlético de Madrid y no como mero relleno, o no al menos en teoría. El motivo para la esperanza de que jugara no era otro que el entrenador. Se llamaba Ramón Colón y era un antiguo jugador del club que había destacado en el Atlético Juvenil como entrenador y al que la directiva presidida por el Marqués de la Florida, del que ya hablamos en su momento cuando hicimos el capítulo de Elenio Herrera, había puesto a los mandos del equipo tras la polémica destitución del gran entrenador franco-argentino. Una destitución que, como os contamos, hizo que Elenio Herrera acabara echando auténticas pestes contra el que había sido su presidente. Colón conocía bien a Collar por haber pasado por las categorías inferiores del club y se llegó a pensar incluso que el sevillano se haría con un puesto fijo en una delantera que contaba en ese momento con algunos puestos sin adjudicar tras 2 etapas en las que el Metropolitano había contado con delanteras de esas que se recitaban de memoria y en las que difícilmente un chico sin nombre y sin experiencia hubiera podido asomar la cabeza. Hablamos de la delantera de seda, con Juncosa, Vidal, Silva, Campos y Escudero. Y la delantera de Cristal, con Juncosa de nuevo, Benbarek, Pérez Payá, Carlson y Escudero. Pero ahora era diferente. Solo 3 puestos de los 5 parecían tener dueño. La banda derecha sería para Miguel, que era un pequeño extremo diestro canario que había vuelto de sucesión en el Oviedo para hacerse con un puesto que había dejado libre un mito rojiblanco perteneciente a esas 2 delanteras que acabas de citar como Juncosa, y que lo había hecho tan bien que había llegado a ser convocado con la selección para la clasificación del Mundial 54, en la que España se quedó fuera en un sorteo en el que la mano inocente de un niño italiano llamado Franco Gemma sonrió a Turquía. Tony Madera de Relatos Salvajes, este episodio no tan conocido de la historia de la selección, es probable que algún día lo traigamos. Ojo. Se esperaba que otro de los fijos fuera uno de los grandes de la historia del club, la perla negra, Larbi Benbarek. Se esperaba que dejara los últimos coletazos de su clase, ya a sus casi 37 años. Un jugadorazo que, aunque aterrizó ya veterano, fue probablemente la primera gran estrella de la historia del Atlético de Madrid y al que Elenio Herrera había sacado muchísimo jugo. Igual era algo optimista creer que volvería a ser el que fue, pero sin duda partiría con la vitola de titular indiscutible. Y en el extremo izquierdo, sin duda, había que contar con el madrileño Adrián Escudero, que este sí, aunque llevaba años dando guerra, estaba en plena forma a sus 27 años. Escudero era un jugador de muchísimo nivel, un extremo izquierdo con una capacidad goleadora tremenda que lo llevó a marcar 150 goles en Liga, una cifra tan alta que aún a día de hoy le convierte en el máximo goleador de la historia del club hasta que previsiblemente pronto Antoine Griezmann acabe superándolo. ¿Quién sabe? Aún sigue Griezmann en segunda posición y veremos hasta cuándo. Los otros 2 puestos bailaban. Estaba Coque, estaba Callejo, estaba Molina, pero lo cierto es que ninguno parecía merecerse titular indiscutible y Collar, que confiaba mucho en sí mismo, estaba dispuesto a luchar por un puesto en el 11. Hay que pensar que no había sustituciones, así que los suplentes eran muy suplentes y partir como teórico titular sería clave. Si vamos a las estadísticas de aquellos años, veremos que hay muchos jugadores cuyos años en el club no corresponden al número de partido que tienen en sus espaldas. Si lo comparamos, de hecho, con la época actual, sobre todo con esta de los 5 cambios. Pero es que ahora un suplente fijo pues, te va a ir sumando trozos de partidos y puede acabar toda una temporada jugando prácticamente todo. Entonces no era así. O jugabas, Marcos, o a chupar banquillo y no veías césped. En el peor de los escenarios, Collar podía tener el futuro bastante negro por la presencia precisamente de Escudero, porque era un extremo izquierdo puro y difícilmente podría adaptarse a otras posiciones en unos años en los que jugar de extremo a pierna cambiada pues era una quimera. Pero en realidad podría haber sitio para los dos, porque Escudero perfectamente podría jugar más centrado y ocupar posiciones casi de ariete.
No iba a cambiar de posición por una medianía, pero si llegaba un jugador de calidad reconocida, ¿por qué no? Solo faltaba por dilucidarse si Collar podía ser ese jugador. El primer partido de liga dio bastantes esperanzas al sevillano, ya que Colón lo puso como titular en el arranque liguero contra el Español. Pero las cosas no salieron nada bien. Cayeron por 3-1 y Colón decidió tirar de experiencia y Collar, ante la perspectiva de contar con pocas oportunidades, pese a ese debut en un Atlético, pues fue cedido al Murcia, de segunda división, para que su progresión no se frenara. Parecía un paso lógico para un jugador en el que el Atlético pues, tenía puestas muchísimas esperanzas, pero que aún no había cumplido los 20 años. Ahí coincidiría de nuevo con su hermano Antonio y también con otra promesa cedida por el club del Metropolitano, un chico aún más joven llamado Joaquín Peiro, junto al que se esperaba que fuera madurando poco a poco antes de hacerse un hueco en la primera plantilla, ya que según los estándares de la época, pues aún les quedaban unos cuantos años para madurar y así poder ser considerados importantes en uno de los grandes equipos de la Liga Española. Peiro y Collar marcaron en el debut del equipo en la Condomina, pero coincidirían solo en un puñado de partidos, en los cuales Collar dejó un gran rendimiento con 7 goles en 11 partidos. En el Atleti, mientras tanto, las aguas bajaban turbias. El equipo no arrancaba, con un Benbares que demostró que ya no le quedaba gasolina en el depósito, y en la jornada 5 los malos resultados hicieron caer a Ramón Colón, que nunca llegó a contar con el apoyo del Marqués, para ser reemplazado por un entrenador del prestigio del donostiarra Benito Díaz, que en tándem con el sevillano Guillermo Izaguirre había guiado a España al cuarto puesto en Brasil 1950, en la que fue hasta el Mundial 2010 la mejor clasificación de la historia de la selección. Hacían falta refuerzos arriba y se pensó en Collar, aunque viendo el uso que hicieron de él, bien se podría haber quedado en Murcia madurando junto a Peiro. Solo 3 partidos más disputó el sevillano en aquella temporada. Pero lo que sí que ocurrió es que desde ese momento Collar ya no se movería más de la primera plantilla del conjunto rojiblanco. La siguiente temporada ya fue la de su consagración, aunque no lo pareció durante los primeros meses. En una etapa de inestabilidad en los banquillos, el entrenador iba a ser un mito del Madrid de la década de los 30, el gran defensa Jacinto Quincoces, estandarte junto a Zamora Luis Regueiro, del que probablemente fue el primer gran Real Madrid de la historia. Tony, otro madridista con un papel clave de alguna forma en la historia del Atlético. Y viceversas, que hay viceversas. Y decimos que no lo parece al principio porque no lo hizo debutar hasta la jornada 15, ya en diciembre de 1954, pero una vez lo hizo, aunque el Atlético cayó contra el Valencia por 2-3, con goles de Collar y Escudero, ya nadie lo sacó del habitual once titular hasta la temporada de su despedida. Entre uno y otro punto de su carrera se disputaron muchos partidos y aunque no hablamos de la mejor época del club en lo que a títulos se refiere, sí que se consiguieron trofeos y sobre todo, si nos centramos en nuestro protagonista de hoy, se forjó una sociedad para la leyenda en la banda izquierda del Metropolitano. Junto al que había sido su compañero en Murcia, Joaquín Peiró, Collar formó una pareja inolvidable, que fue nombrada con un apelativo lleno de épica y de sonoridad, el ala infernal. El niño y el galgo del Metropolitano, que así se llamaba Peiró, formaron un tándem temible que duró 8 años. 8 años de una compenetración máxima, de un entendimiento pleno entre dos futbolistas zurdos. Peiró con el 10 o con el 6 y Collar siempre con el 11, que pusieron patas arriba al Metropolitano. Peiró era más espigado, más técnico, más cerebral, y Collar era más rápido, más vertical y más incisivo. Extremo y lanzador, pausa y vértigo. En aquellos años no había repeticiones, no había cámaras lentas, no había redes sociales. Lo que había era el rugido del Metropolitano cuando Collar arrancaba por la izquierda lanzado por Peiró. Pelos de punta, Marcos, pelo de punta tengo ahora mismo. Como os contamos en el capítulo dedicado al derbi madrileño de las semis de la Copa de Europa de 1959, aquel primer gran Euroderbi, el Atlético puso contra las cuerdas al Madrid de Di Stéfano, Puskás y Gento, aunque acabaron, eso sí, cayendo en el partido de desempate. En esa eliminatoria, Collar brilló con luz propia. Fue el autor del gol del 1-0 en el Metropolitano, en la vuelta, que forzaba precisamente ese partido de desempate. Y también puso miedo en el cuerpo al Madrid al marcar el 1-1 en el partido a vida o muerte disputado en la Romareda. El primer título de la sociedad y, por tanto, de Enrique Collar y Joaquín Peiró no se haría esperar mucho más.
porque fue al año siguiente, en la 59-60, y contra su gran rival. Y fue en la Copa del Generalísimo, que es como, podéis imaginar, el título que se daba a la Copa del Rey durante la dictadura de Franco. El Madrid, que ese año había perdido la Liga, empató a puntos con el Barcelona de Elenio Herrera y conseguiría su quinta Copa de Europa consecutiva, era el gran favorito, más aún teniendo en cuenta que la final se iba a disputar en el Bernabéu, que además iba a estar lleno hasta la bandera cuando los graderíos aún eran de pie y la capacidad del Coliseo Blanco era de 120.000 espectadores. Pero iba a caer en el Bernabéu contra un Atlético de Madrid que había terminado la Liga en una discretísima quinta posición por un duro 3-1. Y eso que se adelantó con gol de Puskás, pero los goles de Jones, Mendonça y Peiró sentenciaron la final. Y los colchoneros repitieron éxito al año siguiente, en la 60-61, mismo estadio y mismo rival. El Atlético, que había acabado la Liga segundo, pero a 12 puntos del Madrid, en una época en la que la victoria, que recordar, valía 2 puntos, el Madrid pretendía quitarse el sinsabor de su primera derrota en la Copa de Europa a manos del Barcelona, consiguiendo un doblete nacional. El guión fue casi idéntico al de la temporada anterior. Estadio lleno hasta la bandera y se disparó el pesimismo en el bando rojiblanco cuando se adelantó el Madrid en el minuto 9 con gol de Ferenc Puskás. Pero de nuevo remontó Joaquín Peiró con un doblete. El primero en el minuto 20, que dejó helado al Bernabéu, y el segundo nada más comenzar la segunda parte. Jorge Mendoza, el portugués nacido en Angola, otra leyenda rojiblanca, puso la puntilla en el 69 y el gol del gran Alfredo Di Stéfano en el 82 solo sirvió para poner un poquito de emoción. Esta copa tiene un papel clave en la historia del club. No fue importante solo por el título en sí, y aún más por el rival y el escenario en el que se consiguió, sino que también dio al Atlético la posibilidad de lograr el primer título europeo de su historia, la mítica Recopa del 62. Tras eliminar al Leicester, el campeón de la FA Cup, y tras vencer claramente a los campeones de las dos Alemanias, la República Federal y la República Democrática, el Werder Bremen y el Motor Jena respectivamente, el Atlético se enfrentó en la final al vigente campeón de la Recopa, la Fiorentina, que contaba en sus filas con el portero internacional Enrico Albertosi, que sería el titular en la final del Mundial del 70, el gran extremo sueco Kurt Hamrin, finalista del Mundial 58 en la famosa final del gol tras sombrero de Pelé y que acabaría siendo campeón de Europa con el Milán, y el delantero que luego triunfaría con el Inter, Milani. Fue una final muy peculiar. Se iba a disputar en 2 encuentros. No por ida y vuelta, sino porque el primero acabó en empate. Esto no es tan extraño, pensemos que entonces no había penaltis. Pero sí lo fue que la final original se disputara un 10 de mayo en Hampden Park y la repetición casi 4 meses después, un 5 de septiembre, en el Neckarstadion de Stuttgart. Es curioso repasar la historia del fútbol y encontrarse, Marcos, con episodios tan rocambolescos como este. Sí, ahora sería impensable que transcurriera ese tiempo. Bueno, ya es impensable una repetición de una final, pero ya Exacto. que transcurriera ese tiempo entre un partido y otro. Sí, comentábamos en la Libertadores de Pelé que esa repetición se dio casi un mes después y nos pareció mucho, pues 4 meses ya es algo absolutamente inimaginable. El Atleti, entrenado por José Villalonga, formaba con Marina Beittia en la puerta, Rivilla, Jorge Grifa y Sacio Calleja en defensa, el brasileño Ramiro y Callejo en el medio, y adelante Miguel Jones, Adelardo, Mendonça y por supuesto el ala infernal, Peiró y Enrique Collar jugaban en la delantera. Los goles de Miguel Jones en el 8, Mendonça en el 27 y Peiró en el 58 dieron una clara victoria a los rojiblancos. Me está gustando este capítulo. En los 3 títulos, el encargado de recoger la copa fue, como no, Collar, que en aquellos momentos ya lucía el brazalete de capitán, honor que le correspondió desde 1960 y que mantendría hasta su salida del club. Pero muy poco después de ese gran éxito europeo, en plena era triunfal del Atleti, se dio un traspaso muy duro para el club y para el propio Collar. La situación económica del equipo obligaba a traspasar a Joaquín Peiró al Calcio, concretamente al Torino. El Metropolitano se quedaba sin la mitad del ala infernal y Collar perdía a su mejor socio y a su lanzador. Pero siguió cabalgando por la banda, marcando goles y repartiendo asistencias. Ya sin Peiró, pero con Luis Aragonés, el hispano-brasileño José Armando Ufarte y con Adelardo Rodríguez como nuevos socios. Collar también sería pieza clave en 2 títulos más, que sirvieron además para cerrar la dolorosa herida de la final de la Recopa de 1963,
que el Atlético perdió, en este caso, estrepitosamente ante el Tottenham en una noche negra en Rotterdam, en la que el propio Collar anotó el gol del honor en un durísimo, tampoco hacía falta decir el resultado, 5-1 a favor de los ingleses. Durísima esa derrota, Sí. de las peores probablemente de la historia del equipo. Y estos títulos fueron, estos títulos que comentabas, que además de los que hemos comentado ganó Collar, fueron la Copa Generalísimo del 65, venciendo una final disputada, como no, en el Bernabéu, talismán total para el Atlético en esos años, contra el Real Zaragoza, en este caso no contra el equipo titular del campo, sino contra el Zaragoza. El Zaragoza de los 5 magníficos, aquel de la mítica delantera formada por Canario, Santos Villa, Marcelino y Carlos Lapetra, un equipazo aquel Zaragoza, en la que un solitario gol del ariete hondureño, el Indio Cardona, que había llegado al Atlético desde el Elche sin hacer mucho ruido, daba al club rojiblanco la tercera Copa del Generalísimo de su historia. Y ciñéndonos a nuestro protagonista, Collar, faltaba un título, Marcos. Había ya copas, había títulos continentales, pero faltaba la esencia, yo creo, del fútbol. Faltaba una liga. Y fue al año siguiente, la 65-66, por fin, caía el título de liga. Un título con mucho mérito que consiguió tras un mano a mano hasta la última jornada con un Madrid que se había proclamado campeón de las últimas 5 ligas. Un Madrid que había completado una transición generacional de mucho mérito desde el equipo de Puskás y de Stéfano al de los Yeyés con Amancio y Pirri, entre otros, que se proclamaría ese año campeón de Europa contra el Partizan de Belgrado. Esta 65-66 fue una temporada de mucho simbolismo para los rojiblancos, porque no había mejor forma de despedir al mítico Metropolitano que con una liga bajo el brazo, tras nada más y nada menos que 15 años sin levantarla. Y nadie mejor que Enrique Collar para hacerlo. Ya no era el mejor Collar, en cuanto a cifras, es cierto, a sus 32 años había perdido velocidad y en una carrera que había llegado a registrar topes de 10 goles y 10 asistencias, el extremo se quedaba en 3 y 4 respectivamente, pero su influjo en el campo seguía siendo indiscutible. El Metropolitano dejaba su sitio al Manzanares, que aún no se llamaba Vicente Calderón, aunque era el mismo estadio, y nadie mejor que él para capitanear el equipo. Aún le quedarían 3 temporadas con una participación importante antes de tomar la decisión de marcharse tras la 68-69, su última temporada como jugador rojiblanco. Enrique Collar dejaba el club de su vida con 470 partidos, 339 de ellos en Liga, 105 goles y 101 asistencias, unas cifras que lo convierten en el cuarto jugador con más partidos de la historia del club. También tiene el honor, como hemos dicho antes, de ser el futbolista que más veces ha lucido el brazalete de capitán. Le dieron aún las piernas para disputar, ya con 35 años, una temporada con el Valencia. Fue un año discreto con 15 partidos en los que anotó un solo gol y ya aceptó que sus mejores años habían pasado y que su mejor opción era la retirada. También formó parte de la selección. Con España, Collar debutó muy joven, con 20 años en 1955, y lo hizo con muy buen pie, marcando un gol en la victoria 3-0 sobre Suiza en Ginebra, pero luego no tuvo el protagonismo que hubiera deseado, a pesar de haber sido durante años uno de los mejores extremos izquierdos de España y, por qué no decirlo, de Europa. La razón tenía un nombre propio, y es que fue contemporáneo de un mito como Paco Gento, que no solo tenía más nivel que él, sino que además rara vez se lesionaba. En total, 16 partidos entre 1955 y 1963 en los que marcó 5 goles. Su mejor momento llegó en la repesca de la clasificación para el Mundial del 62, que España iba a disputar contra Marruecos. España había ganado 0-1 en la ida con gol de Luis del Sol, así que no podía relajarse en la vuelta. Collar no solo jugó como titular, sino que además portó el brazalete de capitán y marcó el importante 3-1 en un partido que acabó con 3-2 y con España clasificada para el Mundial de Chile. Allí, en un mundial aciago para la selección, Collar jugó como titular compartiendo 11 con Paco Gento en el partido decisivo de la fase de grupos que Brasil, la campeona, acabó ganando con doblete de Amarildo, el sustituto de Pelé, el segundo de ellos en el minuto 87. Desgraciadamente para él, ya no llegó a la Eurocopa del 64, así que se quedó sin saborear las mieles del triunfo con España. Collar tuvo su partido homenaje en 1972 contra el Bayern Múnich. Ese que luego dio un disgusto monumental al club muy poco tiempo después. Y siguió muy activo en el club de su vida.
como miembro de la Asociación de Veteranos y siendo presidente de la Fundación. Enrique Collar, Marcos, no fue solo un futbolista de Atlético, fue una forma de ser atlético. Descanse en paz, don Enrique Collar Monterrubio. Pues descanse en paz, un mito de la historia del Atlético de Madrid, la verdad, un grandísimo jugador, las imágenes que se conservan de él, la verdad es que nos hace ver que era un extremo, pues como hemos dicho antes, ¿no? Muy rápido, incisivo, en ese partido decisivo que hemos comentado antes de la Copa de Europa contra el Real Madrid, en la que estuvieron a punto de dar el susto a ese Madrid de las 5 copas consecutivas. Las imágenes que hay nos muestran un Collar que se metía, ya no solo se quedaba en la banda, se metía por el centro, llega a marcar, como hemos comentado, un jugador muy peligroso, muy batallador, fuerte. Estamos hablando de un jugador muy importante. De no ser así, no hubiera sido durante tantos años santo y seña de un buen Atlético, la verdad. Igual no el mejor Atlético de la historia, pero un buen Atlético, como hemos podido ver, incluso también en cuanto a títulos, ¿no? Sí, creo que encaja perfectamente en la definición de lo que es un mito, ¿no? Dentro de un club. Y mejor muestra de ello fue tuve la suerte de estar ayer pasado fin de semana, el minuto de silencio que sobró en su memoria justo antes del inicio del Atlético de Madrid a la vez de la pasada jornada. Eh, Ahí sí que sí, vellos de punta. Durante más de un minuto, ovación cerrada en el otro Metropolitano, no es en el que tantas cabalgadas nos regaló. Y la verdad que sí, era digno y justo este episodio. Y Marcos, pues muchísimas gracias por haberlo hecho posible. Nada, Tony, un placer. Hay veces que hay que dejar de lado los colores y reconocer a grandes jugadores que nos han regalado grandes momentos y sin los cuales un equipo como el Atlético de Madrid o incluso el fútbol español, pues no serían lo que es hoy en día. Y como siempre, muchas gracias a los que estáis al otro lado. Recordad que podéis apoyar el proyecto siguiéndonos en nuestras redes, @cafekarlovich en X o en Instagram. Podéis seguirnos y apoyarnos en nuestro canal de YouTube, suscribiros, compartid, comentad, campanita, todas esas cosas que se hacen en YouTube. Todas vuestras ideas son bienvenidas. También en nuestras plataformas de podcast, en iVoox, Spotify, Apple Podcasts. Y recordad que esta noche juega el Trinche.